Trump mintió, dice ex jefe de FBI. Rusia sí intervino. Trump podría ser juzgado. May pierde mayoría en Inglaterra. Monstruoso robo a oleoducto. Estados Unidos critica liberación. Autoridades capturan a contratistas de Colpensiones que entregaban pensiones de vejez de manera fraudulenta. Excongresista que duró solo 2 meses en el cargo exige millonaria pensión ante el Consejo de Estado. La Policía Nacional deberá explicar a la Contraloría General de la República las inconsistencias generadas en un contrato de drones que sumó más de 1.000 millones de pesos. El procurador general Fernando Carrillo anunció la apertura de la investigación a 4 exdirectivos de Odebrecht que actualmente están en Brasil. Durante cumbre del Partido Liberal, el presidente César Gaviria anuncia que el exjefe del equipo negociador Humberto de la Calle se somete a las reglas de la colectividad para ser precandidato a la presidencia de la República. En las próximas semanas, unos 3.000 milicianos de las FARC se desplazarán a las zonas veredales para sumarse al proceso de dejación de armas. Por pérdidas de 500.000 millones de pesos en el último año, empresarios del transporte intermunicipal piden medidas contra plataformas tecnológicas, mototaxismo e informalidad. Todo sobre el juego entre América y Cali. El gran problema de la selección Colombia. No hay laterales, ni Armero ni Arias. Venezolana Rojas sorprende a Katherine Ibargüen y la derrota en Roma. Impresoras de última tecnología crean colecciones para jóvenes diseñadores. Con la revolución de la moda nos conectamos al final de la misión desde Antigráfica 2017. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Por fin la Corte Suprema elige presidente. 2. ¿Cómo se logró que la Corte reaccionara? 3. Hábil jugada de la exministra Marta Lucía Ramírez. Descubren y denuncian sus copartidarios conservadores. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El exdirector del FBI, James Comey, paralizó hoy a Estados Unidos con su declaración ante el Congreso norteamericano y sacudió los cimientos de la Casa Blanca. Comey afirmó que el presidente Donald Trump mintió y aseguró que sí hubo influencia de Rusia en las elecciones presidenciales que ganó el magnate. En el Comité de Inteligencia del Senado se tuvo que adecuar un espacio adicional para la prensa. No se recuerda una comparecencia así en el Congreso. Comey llegó, juró y comenzó recordando sus buenas relaciones con el presidente Donald Trump, incluso antes de que se posesionara. And he had repeatedly told me I was doing a great job and he hoped I would stay. And I had repeatedly assured him that I did intend to stay and serve out the remaining 6 years of my term. Trump lo llegó a felicitar en público, sin embargo todo cambió y Comey fue despedido en mayo, 4 meses después de que el magnate llegara a la Casa Blanca. So it confused me when I saw on television the president saying that he actually fired me because of the Russia investigation, and learned again from the media that he was telling privately other parties that my firing had relieved great pressure on the Russia investigation. Trump despidió a Comey argumentando mala gestión, algo que niega el exdirector que acusó de mentir al presidente de los Estados Unidos. The administration then chose to defame me and, more importantly, the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence in its leader. El exdirector reiteró que hubo presiones por parte del magnate para que dejara de investigar a su antiguo asesor de seguridad Michael Flynn, que tuvo que dejar el cargo después de que se conociera que ocultó vínculos con Moscú. Es algo que desmintió el abogado del mandatario. The president never, in form or substance, directed or suggested that Mr. Comey stop investigating anyone, including the president never suggested that Mr. Comey, quote, let Flynn go. Y es que Trump no habló este jueves del tema. El presidente se limitó a mandar el siguiente mensaje desde un acto en Washington, D.C., pero sin hablar directamente de Comey. We're under siege. You understand that. But we will come out bigger and better and stronger than ever. Attorney General knew he shouldn't be leaving about to happen. I need to remember every single word that is spoken. Mientras tanto, en las calles el ambiente era este, el país paralizado viendo no un partido de baloncesto o fútbol americano, sino una comparecencia en el Senado.
Y a esta hora avanza en el Reino Unido el conteo de votos de las elecciones generales. Los primeros sondeos aseguran que los conservadores de la primera ministra Theresa May ganarían, pero perderían las mayorías en la Cámara de los Comunes. Según el sondeo a pie de urna publicado por los medios británicos, los conservadores de Theresa May obtendrían 314 escaños en la Cámara de los Comunes, perdiendo 16 respecto a los 330 que tenían. La oposición laborista pasaría a tener 266 curules, un aumento considerable respecto a los 229 anteriores. Los nacionalistas escoceses se quedarían con 34 representantes, perdiendo una suma importante ya que antes de la disolución de las Cortes contaban con 56. Los liberaldemócratas sumarían 14 escaños, 6 más respecto a los 8 que ostentaban. Ninguna formación llegaría a los 326 curules necesarias para la mayoría absoluta. Sería malas noticias para la primera ministra Theresa May, que convocó elecciones anticipadas en abril con un fuerte respaldo entre la opinión pública. Su intención en estos comicios era reforzar su mayoría absoluta de cara al Brexit, la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, los recientes ataques en Manchester y Londres parecen que le cobraron factura. Ahora la mandataria se vería obligada a buscar una coalición, quizás con los liberaldemócratas, para recuperar la mayoría absoluta que perdieron. De lo contrario, su plan para sacar al Reino Unido de la Unión Europea se vería obstaculizado en la Cámara de los Comunes. El robo de hidrocarburos a los oleoductos se disparó. Diariamente son hurtados más de 1.000 barriles. Las pérdidas por este delito superan los 66.000 millones de pesos. CMI se internó en las selvas del Catatumbo, región que es la más afectada por esta situación. En el país hay 8 oleoductos. El más importante de ellos es Cañolimón-Coveñas, que atraviesa Arauca, Boyacá, norte de Santander, Cesar, Bolívar y Sucre, y que transporta al día el 90% del crudo que exporta al país. Sin embargo, solo ese oleoducto pierde al día 1.300 barriles de hidrocarburos por cuenta de estas válvulas ilícitas que instalan en la estructura petrolera para robarse el producto, lo cual deja pérdidas anuales de más de 71.000 millones de pesos. Aquí en el Catatumbo encontramos los dos grupos que existen ahorita en Colombia, que son el Sistema de la Amenaza Persistente ELN y el Grupo Armado Organizado Los Pelusos EPL. Estos dos grupos vienen delinquiendo desde ya hace varias décadas en el Catatumbo y están dedicados y articulados directamente por el narcotráfico. El proceso ilícito inicia a través de la instalación de válvulas en el oleoducto. Después llevan el producto por unas mangueras hacia estas refinerías ilegales que se ven en el video, en la que transforman el patagrillo y lo almacenan en tanques, de donde posteriormente lo distribuyen a laboratorios de cocaína o lo venden como combustible en el departamento. Bueno, el uso de hidrocarburos ha crecido principalmente en el oleoducto Cañolimón-Coveñas y en el oleoducto trasandino por el crecimiento descontrolado de los cultivos ilícitos en esa región, la presencia de bandas criminales y del ELN. En los últimos 17 años este fenómeno ha dejado cerca de 1.000 víctimas por cuenta de minas antipersonas, francotiradores o accidentes propios de la actividad. Y a veces pues nos toman como objetivo militar. Nosotros vamos a cumplir un deber, mejor dicho, a ganarnos el sustento allá. Sabemos que estamos expuestos a ciertos peligros, pero nos toca. Este fenómeno genera grave afectación ambiental, pues los delincuentes solo utilizan el 38% del producto y el restante es desechado en ríos y zonas verdes. Se contaminan los cultivos como de palma, arroz, yuca y también lo de los animales, la ganadería, porque aquí hay también la ganadería. Según investigadores del caso, solo el oleoducto Cañolimón-Coveñas, en sus 30 años de funcionamiento, ha estado fuera de servicio el equivalente a 10 años por cuenta de más de 1.300 atentados que ha sufrido. En una operación conjunta, la Fiscalía y la Dijín de la Policía colocaron al descubierto una multimillonaria defraudación en Colpensiones. 11 personas fueron capturadas. En el 2014, Colpensiones denunció a la Fiscalía un fenómeno de corrupción dentro de la entidad que otorgaba pensiones de vejez a personas que nunca habían cotizado. Hoy, después de 3 años de investigación, capturaron en Bogotá a los 11 contratistas responsables. Por este trabajo ilegal cobraban entre 10 y 100 millones de pesos según el monto del correspondiente derecho pensional. Según información de investigadores, en los últimos 3 años la organización criminal logró 174 pensiones con retroactivos que en total sumaron 5.000 millones de pesos. A través de 14 diligencias de allanamiento y registro y con cerca de 120 funcionarios de investigación criminal que permitieron materializar dichas capturas. Colpensiones aclaró que no eran funcionarios de la entidad, sino contratistas. Las 11 personas capturadas prestaron un servicio para la entidad
a través de una empresa de servicios temporales para una obra y labor determinada, y fue en ese momento cuando, aprovechándose del acceso a nuestros sistemas, que a través de la manipulación de los datos quisieron adelantar la maniobra para lograr el reconocimiento indebido de las pensiones. Finalmente, gracias a la investigación, se evitó un desfalco al patrimonio de 33.000 millones de pesos. Ahora, los sindicados serán imputados por fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y falsedad en documento público. Mientras tanto, el Consejo de Estado comenzó el estudio de la tutela del excongresista Fernando Rueda Franco, quien busca recuperar una millonaria pensión, pese a que solo estuvo 49 días en el legislativo. El excongresista Fernando Rueda Franco, quien fue por 2 meses suplente del entonces senador liberal Luis Guillermo Vélez, busca recuperar la megapensión de 18 millones de pesos que el propio Consejo de Estado le quitó en 2016. El exparlamentario presentó una tutela que llegó al despacho del magistrado de la sección cuarta de ese alto tribunal, Milton Chávez, quien deberá determinar si Rueda, quien estuvo en el Congreso solo 49 días en 1994, es acreedor de esa pensión. El excongresista solicitó que se anule ese fallo, argumentando que se le violó el debido proceso. Y el Contralor General Edgardo Maya denunció que la policía invirtió más de 1.000 millones de pesos en la compra de varios drones que no sirven. De acuerdo con el informe de la Contraloría, los equipos tuvieron un costo total de 1.190 millones de pesos y no se han podido utilizar dadas las fallas en las especificaciones técnicas al momento de poner en operación. El ente de control aseguró que la policía suscribió un contrato de compra-venta con la Unión Temporal MNI y con los equipos se pretendía aumentar la cobertura del control policial en accidentalidad o en hechos delictivos. La Contraloría señaló que como no se cuenta con el sistema de reconocimiento remoto, se torna ineficaz el manejo del recurso público comprometido y de esta manera se está afectando el interés general involucrado en esta compra. Asimismo, dice que la policía debe responder a las observaciones presentadas por las posibles inconsistencias derivadas de la supervisión contractual, la suficiencia de los amparos constituidos para respaldar las obligaciones del contratista y las acciones emprendidas para hacer efectivas las garantías aprobadas para la ejecución del contrato. Por su parte, la policía se pronunció y aseguró que al evidenciar en las pruebas de campo que 2 drones no cumplían con las características técnicas contratadas, se inició el cobro persuasivo a la Unión Temporal, haciendo efectiva la póliza de calidad por 595 millones de pesos, por lo que se adelantan las gestiones para adquirir nuevos drones. El procurador Fernando Carrillo abrió investigación en contra de 4 exdirectivos de la multinacional Odebrecht, señalados de conocer las actividades irregulares cometidas por la firma en Colombia. Para la Procuraduría, la entidad tiene la competencia para investigar a 4 de los exdirectivos de Odebrecht, a pesar de que no son funcionarios públicos, dado que para la entidad manejaron recursos de la nación. Hemos abierto las investigaciones, esperamos los resultados, por eso estamos como tan preocupados que el levantamiento de la reserva por parte de la Procuraduría de Brasil no se haya dado. Yo estoy esperando aún una respuesta del procurador brasilero. Igualmente, el jefe del Ministerio Público pidió que las empresas como Odebrecht asuman responsabilidades penales para que las sanciones no sean únicamente personales. Aquí hay velos corporativos, aquí hay barreras que impiden saber quién está detrás de los actos, no solo de deshonestidad, sino de abierta violación de las leyes, y eso no se puede porque no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Frente al delito de lavado de activos, varios funcionarios del gobierno dieron a conocer cómo avanza la investigación por esta conducta en el país. No solamente actualizamos el sistema de administración de riesgos, sino promovimos un ejercicio que creo yo es fundamental: trabajar preventivamente más que reactivamente. El llamado nuestro acá, fundamentalmente, para concluir, primero es el compromiso de que todo el sector salud, compuesto no solamente por sus instituciones de prestación, sino también por sus generadores, hagan parte de este esfuerzo. Nosotros no vamos a permitir que los dineros ilegales contaminen nuestra economía. Las declaraciones de los funcionarios fueron entregadas en el Congreso LAF América, en el que se abordó el tema de la lucha contra el delito de lavado de activos. La Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento del fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht. De esta manera, la vicefiscal general María Paulina Riveros asumirá la investigación contra las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. La Corte Suprema de Justicia aceptó el impedimento que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez dentro de la investigación que adelanta contra las exministras de Transporte y Educación Cecilia Álvarez y Gina Parodi por el caso Odebrecht.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia explicó los argumentos que tuvo ese alto tribunal para aceptar el impedimento del fiscal general. El fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando antes de ser fiscal y siendo abogado, había emitido un concepto frente a ese caso específico de la Ruta del Sol. Ese hecho está tipificado en la ley como una causal de impedimento. La Corporación Judicial determinó que debe ser la vicefiscal María Paulina Riveros quien asuma las investigaciones. Lo que se ha considerado es que al interior de la Fiscalía hay independencia de sus integrantes y esperamos que la vicefiscal guarde esa independencia. Las exministras fueron denunciadas por el Centro Democrático por tráfico de influencias y conflicto de intereses. El expresidente César Gaviria aseguró que el exjefe del equipo negociador Humberto de la Calle aceptó participar en la consulta interna del partido para escoger al candidato de la colectividad a la presidencia de la República. Durante el llamado retiro espiritual del Partido Liberal, a donde acudieron senadores y representantes de la colectividad, el expresidente César Gaviria anunció que logró el propósito de que Humberto de la Calle participe de la consulta interna del liberalismo con miras a la elección de 2018. Acepto los inconvenientes que pueda tener lo que yo estaba haciendo, de tratar de asegurarnos que de la Calle, que no es un político de carrera pues participe. Lo único que yo digo es: yo participo en una consulta del liberalismo, punto. Yo participo en una consulta del liberalismo y acato el resultado. Los precandidatos del liberalismo pidieron reglas claras en el proceso de escogencia. Que la competencia sea una competencia equilibrada, equitativa, justa, por la presentación de ideas y de tesis para interpretar a Colombia en los próximos 4 años. Que el programa seduzca a los ciudadanos, porque si es un programa que no seduce a los ciudadanos, podemos tener el mejor candidato, pero no pasa nada. De otra parte, el expresidente César Gaviria anunció que no descarta ser nuevamente el jefe único del Partido Liberal. Yo puedo llegar a cumplir una función que ya he cumplido varias veces y la verdad estoy un poco cansado de cumplirla, pero pues puede ser que el partido y la necesidad de hacer una coalición amplia de pronto hagan que mi nombre pueda ser útil. La proclamación del expresidente Gaviria como jefe único del liberalismo se realizaría en septiembre durante el Congreso Nacional de la Colectividad. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que unos 3.000 milicianos de las FARC se están desplazando hacia las zonas veredales para sumarse al proceso de entrega de armas. Simultáneo a la entrega de las 7.000 armas que están registradas por la ONU, empezó el proceso de recolección de los explosivos y las armas que están en las caletas. Ya llevamos varias operaciones que nos ha pedido Naciones Unidas. 3 operaciones de varios depósitos, no es que sean 3, más de 3. Para recuperar armamento y explosivos. Vamos a seguir ofreciendo toda nuestra cooperación cuando la pida Naciones Unidas. En las próximas semanas, unos 3.000 milicianos de las FARC se desplazarán hacia las zonas veredales transitorias para sumarse al proceso de dejación de armas. Y la fuerza pública hará que ese ingreso, ese tránsito de los milicianos a las zonas veredales se haga de la manera menos traumática posible. El vicepresidente de la República explicó por qué solo 3.000 milicianos harán parte de este proceso. Y lo que el gobierno está cuidando es que no haya realmente una lista de delincuentes comunes que quieran acceder a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Y ustedes saben bien que en los municipios, en general en Colombia, se ha llamado miliciano muchas veces a delincuentes comunes y otra a delincuentes típicamente vinculados al narcotráfico. El plazo para este proceso fue extendido hasta el 1 de septiembre. De otra parte, el gobierno de Estados Unidos cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó en libertad al guerrillero Julio Enrique Lemón Moreno, alias Nader. Nader es requerido por la justicia americana por el secuestro de un ciudadano americano. A través de una carta, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, hizo un duro cuestionamiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por haber ordenado la libertad del guerrillero Julio Enrique Lemón Moreno, alias Nader. Indicó que el guerrillero es requerido por una corte de Estados Unidos por el secuestro de un estadounidense, por lo que lamentó que no se tuviera en cuenta su expediente. El acusado en este caso es una persona extremadamente peligrosa, acusado de un acto sumamente violento y criminal. La decisión de la Corte es inconsistente con el proceso de paz. Afirmó que su gobierno continuará persiguiendo este caso para asegurar que el guerrillero enfrente la justicia estadounidense.
Nuevamente los maestros bloquearon durante varias horas el tránsito por la avenida El Dorado de Bogotá. El paro del magisterio cumple 29 días. Caos vial se vivió esta tarde en la calle 26 por cuenta de una nueva movilización de los maestros, quienes se tomaron varias calzadas en su recorrido hacia el Ministerio de Educación. Por cerca de 2 horas estuvo suspendida la operación en el sistema Transmilenio y bloqueado el paso de los vehículos, lo que generó enormes trancones. Mientras los maestros protestaban a las afueras del ministerio, la jefe de la cartera anunció una millonaria adición presupuestal para el sector por 1.18 billones de pesos. Ya se cumplen 28 días del cese de actividades sin que se avisore un acuerdo cercano. Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Carlos Rivas, denunció que durante el paro 13 educadores han sido asesinados y uno más se encuentra desaparecido. La Federación Colombiana de Educadores denunció asesinatos y desapariciones de maestros en medio del cese de actividades. 3 maestros en una semana asesinados y una compañera maestra desaparecida. Tengo para contarle que aquí no puede aparecer la guerra sucia cuando hay movilización social. Piden al gobierno garantías para la movilización y la protesta social del magisterio. El presidente de la República ayer dijo que él era garante de la movilización social y que en este gobierno se permitía esas situaciones. Y nosotros creemos que así debe ser. El presidente tiene que ser garante y respetuoso de la Constitución Nacional. De otro lado, FECODE solicitó al Ministerio de Educación voluntad para retomar las negociaciones sin mediación. Pero si podemos llegar a un acuerdo el gobierno y nosotros, ¿para qué metemos a un tercero que no tiene absolutamente nada que ver? Pero además pueden nombrar el tercero. Nosotros no iríamos a la discusión. Los maestros aseguran que el paro continuará por el tiempo que sea necesario e intensificarán las marchas. En una jornada de protesta, el presidente del Sindicato de Controladores Aéreos, Daniel Rangel, denunció el incumplimiento del gobierno en materia laboral y exigió el pago de las bonificaciones correspondientes a 2016. Alrededor de 300 funcionarios de la Aeronáutica Civil, entre trabajadores y controladores, protestaron en una marcha pacífica por los incumplimientos del gobierno en materia salarial. De acuerdo con los sindicatos de este sector, no se ha efectuado el pago de las bonificaciones de 2016 y este año, tal como lo estableció uno de los acuerdos suscritos en el 2014. La cual fue pactada en el 2016 dentro de unos acuerdos internos y no ha sido efectivo esto hasta ahora. Asimismo, sostienen los sindicatos que se requiere aumentar la planta de personal, tema que ya está autorizado por el gobierno, pero que no se ha materializado por la falta del presupuesto. Se hizo el acuerdo, se crearon los cargos, tenemos la plata en el presupuesto de la Aeronáutica Civil, pero aún así el ministro de Hacienda se niega a liberar los recursos para que podamos suplir las 304 vacantes que tenemos. El aumento de la planta de personal es requerida ya que la industria aérea, por temas de seguridad, hace indispensable tener todas las vacantes ocupadas. En alerta roja está el municipio de Fomeque, en Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias que se registran en esta región. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Fomeque declaró la alerta roja en el centro poblado La Unión, debido a la creciente del Río Negro, dadas las altas precipitaciones registradas en las últimas jornadas. Afortunadamente, pasó el aguacero, los niveles no superaron la cota en que produce el desbordamiento del río y por esa razón no tenemos ninguna familia afectada. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo aseguró que aunque no se han registrado eventos importantes, la zona está en permanente monitoreo. De acuerdo al comportamiento en Fomeque y en gran parte de la cuenca, la gente está haciendo monitoreo y evacuaciones preventivas cuando sea necesario. Por último, los funcionarios recomiendan a los habitantes de este sector estar atentos y acoger las instrucciones del Consejo Municipal de Desastres de Fomeque y de los organismos de socorro en caso de que se registre una emergencia. La Procuraduría abrió una investigación preliminar para establecer si se cometió alguna irregularidad por parte de Findeter y 10 empresas prestadoras del servicio de alcantarillado en el marco de las indagaciones por el denominado caso Leso. Según explicó la Procuraduría, la indagación se inició luego de que se conociera que presuntamente el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, tendría nexos con la firma INASA, representante en Colombia de la española Canal Isabel II, investigada por corrupción en Madrid. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, se investigarán los convenios de alcantarillado suscritos entre Findeter y los municipios de Yopal, Pasto, Armenia e Ibagué, así como de los distritos de Barranquilla, Buenaventura y Santa Marta, y adicionalmente se indagarán los contratos con las empresas Metro Agua
Agua, Aguas de Ibagué y AAA. La investigación quedó a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, dependencia que adelantará la práctica de pruebas documentales y testimoniales. Al respecto, Findeter emitió un comunicado señalando que Luis Fernando Arboleda se encuentra presto a atender el llamado de las autoridades para aclarar estos hechos. A pesar de denunciar amenazas en su contra, el líder social Bernardo Cuero fue asesinado. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para quien dé información que permita esclarecer este crimen. Bernardo Cuero Bravo llegó a Malambo Atlántico en 2003 desplazado por la violencia en Nariño. Allí se radicó y hace 5 años hacía parte de la mesa departamental de víctimas. Se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue asesinado por hombres que llegaron en moto. Allí llegaron 2 sujetos en motocicleta y sin mediar palabras hicieron disparos contra su humanidad, perdiendo la vida en el lugar. Al momento, Policía Nacional está ofreciendo 10 millones de pesos a las personas que nos den información para identificar a los autores tanto materiales como intelectuales de este hecho. Defensores de derechos humanos dijeron que incluso cuando Cuero Bravo alertó sobre las intimidaciones, la protección no fue la requerida para un líder de víctimas del conflicto. Eso era una crónica de una muerte anunciada. El compañero Bernardo, cada vez que hacíamos una sección de mesa, lo primero que él decía es: estoy amenazado. Los restos mortales de Bernardo Cuero Bravo serán trasladados a Cali, en donde será sepultado. El sector del transporte público, reunido hoy en Río Negro, Antioquia, reveló que por la informalidad son multimillonarias las pérdidas para el sector. El gremio de los transportadores intermunicipales reunidos en Río Negro, Antioquia, le solicitaron al Ministerio de Transporte medidas para regular las plataformas tecnológicas como Uber, el mototaxismo y la informalidad, quienes según sus estudios obtuvieron 22.000 millones de pesos en 2016, 11% más que en 2015, mientras el sector formal apenas aumentó sus ingresos 2.32%. Desafortunadamente para nosotros, pues sí hay unos estimativos bastante altos, de cerca de 500.000 millones de pesos al año que el sector está dejando de percibir por terrenos que ha ganado la informalidad. Durante 2016 se vendieron en el país 428.000 motocicletas, muchas de ellas usadas para el mototaxismo, competencia que no paga los impuestos de los formales. Solicitamos que se estudie la posibilidad de establecer peajes, que se regule fuertemente el tema de la obtención de licencias para motos. El Ministerio de Transporte afirma que está en disposición de apoyar el sector. Los sistemas integrados y estratégicos de transporte se ven muy golpeados porque no llegan a punto de equilibrio, porque no le entra toda la gente que le tiene que entrar y así los costos nunca se van a equilibrar. Por eso el ataque a la ilegalidad debe ser frontal. El sector transportador también se quejó de lo que calificó incremento injustificado de hasta un 400% en las pólizas de seguros para sus vehículos. El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, anunció que 398.000 nuevos colados han sido retirados de las bases del CISBEN. De acuerdo con el último reporte, 398.000 colados han sido retirados del CISBEN. Quedan en proceso de verificación alrededor de 255.000 casos. En el proceso de depuración quedan 113.000 registros correspondientes a fallecidos y 79.000 personas con ingresos superiores a los 3.8 millones de pesos. Hemos depurado 400.000 casos, más de 340.000 personas fallecidas que aparecían en el CISBEN, 40.000 personas que tenían temas de vivienda, cambios injustificados. Para el tema de sanciones se requiere la ley de subsidios que pondrá reglas claras al sistema. Garantizar la calidad en la asignación de los subsidios, la pertinencia de la focalización, la eficiencia y la garantía de que realmente se le está llegando a las personas que más lo necesitan. Se destaca el cruce de información con varias entidades del Estado para el proceso de depuración. El viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, destacó el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio, que ubicó a Colombia en tercer lugar como uno de los países que más recibe inversión extranjera. De acuerdo con el informe del organismo internacional basado en el comportamiento de los flujos extranjeros de 2016, Colombia recibió más de 13.000 millones de dólares, un crecimiento del 15,9% superada solo por México y Brasil. Comparado con el 2010, este rubro que llegó al país el año pasado creció 111%. Es el tercer país de la región que más inversión extranjera directa recibió en el año 2016. Según el informe hacia los sectores diferentes a minas y petróleo, el aumento es del 662%.
La inversión es en todos los sectores, si bien ha habido una gran inversión en el sector minero energético, es importante destacar que el 80% de la inversión extranjera directa que llegó en el año 2016 a Colombia es en sectores no tradicionales. Desde el 2010 un total de 1.022 empresas han anunciado su llegada al país, provenientes principalmente de Estados Unidos, Panamá y Suiza. Al inspeccionar el avance de las obras del corredor vial Girardot-Puerto Salgar, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se va a iniciar una nueva revolución de vías terciarias para aprovechar las grandes autopistas. El corredor vial Girardot-Honda-Puerto Salgar de la concesión Alto Magdalena conectará al sur del país con la Ruta del Sol y es una vía fundamental para reducir los tiempos de viaje y generar ahorros en los costos de transporte. Hoy estamos haciéndole inspección a una obra que tiene una gran importancia para la competitividad del país, para el desarrollo de 3 departamentos, el departamento del Tolima, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Caldas. La obra en la que estamos es la obra que va a conectar a Girardot con Honda y luego Puerto Salgar. Antes este trayecto se demoraba cerca de 4 horas, ahora se va a demorar casi la mitad. El presidente Santos inspeccionó el avance de esta obra vial de Girardot-Puerto Salgar, cuyas inversiones ascienden a 1.4 billones de pesos y se espera que se entreguen a finalizar su gobierno. Y en vías terciarias, apenas el Congreso termine de aprobar la reforma constitucional, ya hablamos con los alcaldes, con el señor gobernador y con todos los alcaldes y gobernadores del país, vamos a iniciar una nueva revolución de vías terciarias para poder aprovechar estas grandes autopistas. El presidente Santos destacó que en el país hay 23 obras en ejecución y 24 obras terminadas. Esta noche la Comisión de Presupuesto del Consejo de Bogotá hundió el proyecto de valorización con el que el alcalde Enrique Peñalosa pretendía recaudar más de 1 billón de pesos. Creo que es necesario invitar a la administración que vuelva a presentar este proyecto una nueva oportunidad. Así, el Consejo de Bogotá hundió el proyecto de valorización por 1.3 billones de pesos. La iniciativa quedó sepultada por falta de trámite, lo que se constituye en la primera derrota del alcalde Enrique Peñalosa en la corporación. Lamentamos profundamente que el día de hoy no se hubiera podido dar el debate y haber realizado la votación. Estamos convencidos de la necesidad de estas obras. La discusión del proyecto estuvo atropellada, se caracterizó por recesos prolongados, lo que generó la molestia de algunos cabildantes. Esto es vergonzoso lo que está pasando en el Consejo de la Ciudad. Es un espectáculo terrible. Lo cierto es que el proyecto no alcanzó a ser votado y hay quienes atribuyen la dilación y la falta de decisión a un partido. Cambio radical del proyecto. La administración distrital volverá a presentar con modificaciones la valorización al Consejo de Bogotá. Podría ser en el mes de agosto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,08% a 1.450 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió con una valorización de 2,62% a 27.460 pesos. La acción que más cayó fue la de Terpel con una pérdida de 4,31% a 12.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 45.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.919 pesos con 82 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 2.740 pesos y la venden en 2.770 pesos. Un euro cuesta 3.275 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 26 centavos. El azúcar se transó en 14,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. Parece que en el entretenimiento como en la moda todo regresa. 7 conejitas de Playboy recrean las portadas que las hicieron famosas hace 30 años. Con ellas los espero después de comerciales desde Andigráfica 2017 y la primera pasarela de impresión textil en Colombia. Hola, muy buenas noches para todos, qué maravilla saludarlos. Hoy nos conectamos a través de la revolución de la moda. Todos los días la tecnología le trae a los jóvenes diseñadores herramientas más sofisticadas para crear colecciones rápidas y creativas. Pero ojo, esto hace que la profesión sea aún más exigente. Es por eso que la Escuela de Diseño Arturo Tejada Cano congregó a sus estudiantes para elaborar la primera colección de impresión textil en el país. Todo en el marco de Andigráfica 2017.
La verdadera revolución de la moda es que jóvenes diseñadores con poca inversión pero mucha creatividad puedan hacer sus ideas realidad rápidamente. La tecnología ha sido el camino que ha permitido que este sueño se materialice. Estudiantes diseñaron una colección con estampados propios con la ayuda de grandes máquinas. Lo que está logrando el mundo digital dentro de la moda es acelerar los diseños, poder renovar rápidamente un concepto de moda o aprovechar la estacionalidad, aprovechar un momento, una noticia y crear un diseño de la nada y que tú puedes tener en producción en tu tienda de una manera muy rápida. Con esta herramienta no hay imposible en estampación sobre una tela. Ahora queda en manos de la creatividad de cada uno de ellos que quiere expresar. Podemos imprimir casi todo lo que se nos ocurre sobre una tela y llevarla a nuestro vestuario, y se logró en la pasarela, se vieron los diseños espectaculares de nuestras alumnas de sexto semestre. La moda debe innovar a la misma velocidad que sus consumidores más exigentes. Estos buscan originalidad, diseño, expresión, pero sobre todo exclusividad. Un panorama competido, pero sin duda la tecnología lo hace más fácil. Así hasta dan ganas de diseñar. Y cambiamos de tema porque en estos últimos días mi compañera Katy Beckerman ha bailado tap y salsa. Lo tengo que aceptar, lo hace muy bien. Pero hoy es el turno para el hip hop. Bogotá es sede por estos días del Festival Hip Hoppers por la Paz, que reúne a los exponentes más importantes de este estilo. Hoy quise conocer un poco más sobre la cultura del hip hop que abarca el DJ, el rap, el graffiti y por supuesto el breaking en el marco del Festival Hip Hopper por la Paz en su segunda versión que se está desarrollando aquí en la ciudad de Bogotá. Tenemos a la experta en la materia, a Fernanda Blanco. Fernanda, bienvenida. Qué rico compartir con ustedes este espacio. ¿Cómo va? Muchísimas gracias a CMI por estar acá. Nosotros creemos en la paz, aportamos desde los diferentes escenarios artísticos de la cultura hip hop. ¿Cómo lo abordan ustedes el tema de la paz desde la música y el arte? Bueno, la familia Yara creó una metodología que desde la pedagogía y desde herramientas artísticas del hip hop podemos que los jóvenes se acerquen pues desde sus culturas y desde sus gustos a hablar acerca de la paz. Ella es una rapera reconocida y creo que es interesante en este momento que con un mensaje nos despidamos desde el rap. Buenas tardes, me presento, soy Febac, hago música desde hace mucho tiempo, desde el breaking, la pintura y el trabajo social, somos aquellos que podemos soñar y el mundo cambiar. Ahora nos vamos al tango, un género que tiene muchísimos seguidores en nuestro país. Se aproxima el Festival Internacional de Tango de Medellín y mi compañera Alejandra Tamayo les tiene un pequeño abrebocas. Que la muerte de Carlos Gardel haya ocurrido en Medellín ha posicionado a la ciudad en el discurso internacional de la historia propia del tango. Es por esto que cada año, en junio, se baila y se vive la pasión de este género en Medellín. Es un festival itinerante, está a lo largo de la ciudad en puntos muy importantes, una programación con actividades muy diversas desde conciertos, talleres, clases maestras, campeonato de baile, concurso de canto. En la 11ª versión de este festival se conmemorará el centenario de la Comparsita, el tango más reconocido de la historia. La preparación para los festivales, para el Festival Internacional de Tango, es bastante ardua, 3 horas de ensayo diarias, la búsqueda del tema que queremos que nos represente este año en el festival. 48 artistas internacionales y más de 180 locales harán parte de esta gran milonga. Y por fin llegó el relevo generacional a la revista Playboy con Cooper Hefner, por supuesto el hijo de Hugh Hefner. Este joven empresario, para ampliar su red de seguidores, ha decidido llamar a 7 conejitas que fueron famosas hace 30 años con sus portadas y fotografiarlas nuevamente. Este fue el resultado. Playboy busca derrumbar aquellos prejuicios interpuestos en la sociedad relacionados con la edad y la raza. Por eso la famosa revista del conejito ha reunido a 7 de las modelos que aparecieron hace 30 años en la portada y las ha vuelto a fotografiar con la misma pose, enviando un mensaje a la industria del entretenimiento de que la belleza no tiene reloj ni fecha y que se puede ser sensual a cualquier edad. Las elegidas son Kelly Conrad, Charlotte Kipp, Katy St. George, Monique St. Perry, René Tennyson, Candice Collins y Lisa Matthews.
Por hoy me despido desde Andy Gráfica 2017, un lugar donde prácticamente se puede imprimir cualquier cosa que usted se imagine. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Gracias por acompañarme y buenas noches. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Por fin, la Corte Suprema elige presidente. 2. ¿Cómo se logró que la Corte reaccionara? 3. Hábil jugada de la exministra Marta Lucía Ramírez. Descubren y denuncian sus copartidarios conservadores. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Después de 5 meses, la Corte Suprema de Justicia por fin tiene presidente. 8 sesiones se demoró la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para elegir a su nuevo presidente. Tras intensos debates y largas horas de discusión, la puja que existía entre los magistrados de la Sala Laboral Rigoberto Echeverry y Jorge Burgos para lograr ese cargo llegó hoy a su fin. Tras una fuerte discusión, los magistrados eligieron finalmente, con 16 votos, al magistrado liberal Rigoberto Echeverry, a quien por turno le correspondía la presidencia, pues había ejercido como vicepresidente de esa corporación el año anterior. Echeverry llega en un momento crucial al cargo de presidente, pues la Corte Suprema debe concentrarse en conformar la terna que hace falta para que el Senado elija como miembro de la Corte Constitucional al reemplazo del exmagistrado Jorge Iván Palacio. Por fin la Corte dio muestra de adultez y seriedad. ¡Qué barbaridad! 2. ¿Qué hizo posible que la Corte por fin pudiera elegir a su presidente? Las fuerzas estaban divididas entre el liberal Rigoberto Echeverry y el conservador Jorge Burgos. Aun cuando el cargo correspondía a Echeverry, se presentó Burgos, desconociendo el derecho prácticamente adquirido por Echeverry, en el sentido que el vicepresidente reemplaza tradicionalmente al presidente y él lo era. Burgos logró trabar la candidatura de Echeverry, que solo hasta hoy obtuvo los 16 votos que eran indispensables. Hoy Burgos no votó por él, pero magistrados que lo acompañaban decidieron hoy votar por Echeverry para descongelar a la Corte. En la votación de hoy, el liberal Echeverry obtuvo la mayoría de 16 votos. Hasta ahora había logrado 14. ¿Quiénes fueron los 2 magistrados que permitieron su elección? Esos son los secretos que nunca se sabrán. 3. La exministra Marta Lucía Ramírez intentó hoy una jugada maestra en el Partido Conservador, que si hubiera resultado, esta noche sería candidata presidencial. Resulta que el Directorio Nacional Conservador fue convocado para tomar decisiones frente a las elecciones del año entrante. Sorpresivamente, uno de los amigos de Marta Lucía Ramírez en el directorio, Juan Carlos Hostos, presentó esta proposición en la que pide una decisión definitiva e irreversible de tener un candidato propio para las elecciones presidenciales y además ordenaba nombrar una comisión especial que determine, junto con los precandidatos a la presidencia, el mecanismo de selección del candidato oficial. Resulta que en el Partido Conservador solo hay 2 precandidatos. Un ilustre desconocido, el exgobernador del Valle, amigo de Marta Lucía Ramírez, el señor Uweimar Delgado, y la misma exministra Ramírez. Si se hubiera aprobado esa proposición, la señora Ramírez prácticamente habría sido coronada hoy como candidata presidencial. Era la jugada perfecta de no haber sido porque miembros del directorio comprendieron que la doctora Ramírez pretendía meter un gol olímpico, como uno de ellos le dijo a esta sección. ¿Saben qué hicieron? Se levantaron de la mesa y rompieron el quórum. Los promotores de la doctora Ramírez advirtieron que los habían descubierto y modificaron la proposición. Solo pidieron anunciar hoy mismo que los conservadores irán con candidato propio a las elecciones. El directorio aplazó una decisión hasta julio, pero será el directorio y no de un petit comité. Como dice la canción, tas pilla, pilla, pilla. Hasta mañana, que descanse.
Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, y Francisco Maltés, representante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ¿usted cómo califica la gestión de Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, que hasta ahora completa un mes en el cargo? Muy buena, 49%. Mala, 47%. Buena, 2%. Regular, 2%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.